Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a presentar un paciente que vimos en San Justo, ya hace casi un mes aproximadamente. Es un paciente de 44 años, sin factor de riesgo, sin antecedentes cardiovasculares, que como medicación habitual tomaba cuatro tipos distintos de anabólicos: estanolol, meta-androstenolona, oxitolona, testosterona inyectable, y además toma un preparado de aspirina y cafeína todos los días. Como otros antecedentes, tenía una consulta en guardia en 2015 por un absceso glúteo secundario a inyecciones también de testosterona. Con una buena clase funcional, el señor era fisicoculturista desde los 15 años, hacía ejercicio a predominio de anaeróbico, sí, todo, mucha pesa, poco aeróbico, pero sin embargo tenía una buena clase funcional previa. Y consulta por disnea progresiva hasta clase funcional 4. Refiere que hace 2 semanas comenzó con disnea al caminar y fue progresando hasta en el momento de la consulta tener disnea al hablar. Negaba fiebre o equivalentes, negaba otros síntomas y negaba consumo de sustancias recreativas, eh, además de los anabólicos. Al examen físico estaba un poco tendiente a la hipertensión, con una frecuencia cardíaca de 120, 44 de frecuencia respiratoria, saturada 94 en el ambiente. No tenía edemas periféricos y sí, para remarcar, abundantes sitios de punción en los glúteos. Al laboratorio, a destacar una leucocitosis a predominio de neutrófilos en su momento, una creatinina de 2,6 no tenía previa, pero bueno, un paciente que también tomaba los suplementos con creatina, así que puede estar un poco sobre la cancha ahí. CPK de 1100, LDH de 363, BNP y troponinas positivas. Esta es la radiografía, un índice cardíaco aumentado, abundante signo de redistribución y ambos senos costofrénicos un poco velados. El electrocardiograma al ingreso, que alguien lo quiere describir. Está en ritmo sinusal a poco más de 100 latidos por minuto, el eje conservado, un PR normal, un QRS angosto. La progresión en R podría ser mejor, pero no es mala, y se ve difusamente cambios en la onda T. En la cara inferior tiene la T negativa y la cara lateral, particularmente T1, ABL y B4, B5, B6 me llama mucho la atención. El infradesnivel ahí es más marcado. Bien. Eh, Hizo difásica la P en B1, es verdad. para comparación, tenemos el electrocardiograma previo, cuando vino por la internación por el absceso glúteo, secundario de inyecciones. El consumo de anabólicos es de larga data. No sé si hay alguien de electrofisiología. Urselay. Doctora, ¿qué opinás de B2? No es un Brugada, ¿no? Ahí, o sea, solo se ve la derivación B2, debería ser en dos derivaciones contiguas porque B1 no se ve. Podría ser un patrón tipo 2 en silla de montar. Igualmente eso habría que confirmarlo con derivaciones altas y bajas y hacerle también una prueba de fuerza para ver cómo se comportan en el esfuerzo. O sea, confirmatorio no tenemos. A ver, y el otro, el de ahora, el de Es el ahora día no, de no consulta. aparece, ese patrón no lo veo. Podría ser un patrón tipo 2 el otro electro, pero en una sola derivación. En realidad debería ser en dos y confirmar con derivaciones altas. Se le realiza un ecocardiograma durante la consulta de la guardia. No, este fue el eco que le hicimos en la unidad coronaria ya. En realidad se internó con nosotros y terapia, en realidad en conjunto, lo veíamos entre todos. Y el eco mostraba espesores aumentados ahí en la vista de cuatro cámaras, en el paraesternal se puede ver, con una fracción de eyección que no parecía del todo normal, cierto grado de deterioro, un deterioro leve a moderado. No sé si tenés otro, Sí. Pedrito, acá. Acá. Volúmenes que parecían incrementados, aurícula izquierda también. No tenía valvulopatías significativas y sí nos llama la atención que, bueno, en contexto de esta infección con la que entró eh, y también parecía en falla de bomba, cierto deterioro de la función ventricular. Bien, otras vistas, más o menos muestra lo Acá mismo. también lo mismo, ¿no? La hipertrofia bastante marcada. Acá el deterioro parece un poquito más. Deterioro, sí, este eco creo que lo informamos, un deterioro leve a moderado, peri 45% de la fracción de eyección. Bien.
En la intervención también se le hace una tomografía de tórax, que informaba múltiples áreas parchadas, con aumento de la opacidad en vidrio esmerilado, eh, con sectores de aspecto consolidativo, con redistribución difusa en ambos campos pulmonares, y bueno, estaba el versus entre un proceso inflamatorio versus infeccioso. Bases parcheadas en ambas bases. Entonces, tenemos un paciente que ingresa con un cuadro aparentemente infeccioso, con antecedente de consumo de larga data de anabólicos, ingresa con este cuadro respiratorio, con infiltrado bilateral, requerimiento de CAF, deterioro leve a moderado de la función histórica, además una caída del filtrado glomerular no ligúrica, sospechando una causa tóxica por el consumo que les comento, eh, y bueno, repercusión cardíaca de todo este cuadro, ¿sí? De la parte infecciosa, fue evaluado por cirugía general, por el nuevo acceso en región glútea, eh, y se continuó el paciente con tratamiento antibiótico, haciendo balance negativo por la sobrecarga y la disfunción biventricular, y este es el ecocardiograma después de hacer 96 horas de balance negativo y tratamiento antibiótico, ¿no? Sí, acá se puede ver más o menos lo mismo, tal vez un poco más progresión de la disfunción ventricular, ¿no? La fracción de eyección acá parece un poquito menos que vimos recién. Estaba más hiperdinamico el anterior también. Eh, Me llama la atención que es bastante hipertrófico, ¿no? Mucha hipertrofia, sí, mucha. Mira, Debería tener unos 15 milímetros, 16 milímetros. mirá los músculos papilares, Los papilares son enormes, sí. Sí, sí, tal cual. tipo miocardiopático. Sí, sí. Sí, en concordancia también con el electro, ¿no? Que veíamos que un electro que había cambiado mucho en los últimos años. Exactamente. Bueno, más vistas. Acá bueno, a la izquierda del eje corto, tal vez más basal ahí que el que veíamos recién, se ve más la válvula mitral que los papilares, con aumento difuso, parece, de los espesores, no un aumento regional, sino más bien difuso, con difunción global. No se veía un sector que digamos, era bien global la disfunción, no parecía tener una aquinesia, era bien una hipoquinesia más global, con un deterioro, sí, te parece más moderado de la función ventricular, ¿no? Bien. Y por último tenemos una resonancia que se le hizo a la externación luego de el tratamiento antibiótico, más el balance negativo. Sí, con estos hallazgos, cuando el paciente estuvo un poco más compensado de lo respiratorio, decidimos llevarlo al resonador para interpretar un poquito mejor si esta disfunción ventricular. Vamos a ir viendo acá un poco las vistas, la vista de dos cámaras, parecido al eco que veíamos recién. Deterioro que aparece un poco más, ¿no? De la fracción de eyección, espesores marcadamente aumentados, globalmente aumentados. En el eje corto, lo que hablábamos recién de los papilares, la disfunción derecha también, que acá la podemos ver un poquito mejor en la resonancia. Poquinesia bien global, aurículas grandes. La fracción de eyección izquierda, los volúmenes aumentados, pero sobre todo los espesores. Y espesores, acá lo pueden ver bien, este es un eje corto a nivel de la base. Poquinesia bien global, deterioro muy importante de la fracción de eyección. Acá sí parecía ya un deterioro severo. Cuando lo vemos en el eje corto, tal vez parece peor la fracción de eyección. Sí, Luis, vos que uno ve el eco y no le parece que sea concordante con esta resonancia. ¿Cuál es el mecanismo por el cual en el otro decía leve, moderado y acá decir sí. severo? ¿Cuál sería la causa de eso? Bueno, eso puede ser, estaba con una infección bastante importante, estuvo cargo de alto flujo. Si bien no recibió inotrópicos, tenía un COVID avanzado. Finalmente el hisopado de COVID fue positivo. Segundo, que cuando uno ve el cuatro cámaras, tal vez no parece tan malo acá. O sea, si bien tiene disfunción importante, yo diría que si yo veo esto, parece moderado al menos. Pero cuando uno lo ve en eje corto, a veces eso pasa, ¿eh? Cuando uno va a medir la fracción de eyección, vieron que en la resonancia usamos otra técnica, ¿no es? Acá sí, sí, muy importante. Acá dio 32% de fracción de eyección. Pero si uno ve este cuatro cámaras, tal vez no es tan fea la fracción de eyección, tan mala. Y en el eje corto, cuando uno ve la contracción más radial y circunferencial, ahí sí es muy importante. Acá se ve muy marcada la fracción de eyección, muy disminuida. Yo creo que me parece que sí, que es más
del método que algo evolutivo. Porque acá, a ver, en resumen parece una miocardiopatía con espesores aumentados, marcadamente aumentados, creo que tenía cerca de 20 milímetros a nivel del septum, con una disfunción bien global. El paciente había salido ya del cuadro de insuficiencia cardíaca, o sea que no es que progresó la disfunción ventricular, progresó la insuficiencia cardíaca. El paciente salió de la insuficiencia cardíaca, lo pudimos llevar al resonador y la disfunción era muy marcada y también tenía disfunción derecha, disfunción del ventrículo derecho, una disfunción biventricular con estos espesores que ven acá. Acá se puede ver mejor, un poquito mejor desplegado el ventrículo derecho. Bueno, después le hicimos secuencias como si esto, buscando también a ver si podía haber algo de miocarditis. Habíamos visto en algunos cuadros de COVID, si se acuerdan, en la época del COVID habíamos visto casos de miocarditis, incluso tuvimos miocarditis fulminantes por COVID. No parecía, tenía un T1, esta es una secuencia de T1 mapping. Cuando uno lo ve, era bien difuso el aumento del mapping nativo, que andaba en los 1100, francamente aumentado. Esto puede ser algo infeccioso, pero también de fibrosis difusa. Y cuando vamos a ver las secuencias de edema, le hicimos un barrido de T1 mapping, le hicimos un barrido de T2 mapping, que son estas secuencias de acá. El T2 mapping no mostró edema en ningún segmento, o sea, no parecía ser un cuadro de miocarditis que estuviera explicando la disfunción ventricular, ¿no? El gadolínio no se los muestro porque salió realmente muy mal, casi ininterpretable. Parecía tener algo de fibrosis en la cara lateral acá, pero la verdad que ya llegó muy cansado a las secuencias de gadolinio y prácticamente no se pueden interpretar, pero no parecía tener algo global, y tampoco parecía tener algo coronario, un patrón de algo isquémico necrótico en el gadolinio. O sea que en resumen, parecía una miocardiopatía con deterioro de la función biventricular, volúmenes grandes, masa incrementada del ventrículo y disfunción biventricular severa. Es muy interesante el caso anterior, me parece, y te digo cómo, o les digo cómo yo cómo el esquema, o me lo planteo este caso. Se me parece un tipo, 44 años, completamente, digamos, entre comillas, papeado con anabólicos, testosterona, no sé cuánto lonas, lo cual es llamativo. Otra cosa que me resulta llamativo es que este hombre, esto del acceso glúteo, que no es muy común, también creo que en el 2015, cuando se hizo el electro, probablemente tenía un ventrículo normal, porque tiene un electro normal. Si hubiera un eco, quizás no se hubiera visto hipertrofia ventricular. Entonces, el tipo en ese lapso entre 2015 y ahora desarrolla primero un cuadro agudo, infeccioso con compromiso ventricular y un COVID muy grave para mí, para lo que se está viendo en este momento de COVID en tipos sanos. Entonces, infección, absceso, más un COVID violento, con compromiso miocárdico, etcétera, me pregunto si este tipo no, con insuficiencia renal aguda, me pregunto si este tipo no tendría alguna forma de inmunodepresión vinculada quizás al desequilibrio hormonal que significa el amasijo de hormonas que se estaba dando. O sea, esas son las cosas que me llaman la atención. Y él hace una miocardiopatía aguda, quizás vinculada al COVID viral, con disfunción ventricular, pero además tiene una gran aumento del espesor. Me pregunto si ese aumento del espesor se fue desarrollando con el tiempo con los anabólicos y el tipo hace una infección viral aguda con daño sobre un ventrículo hipertrófico que para mí es nuevo. O sea, no es que el tipo tenía una miocardiopatía hipertrófica hereditaria, no. Este tipo desarrolló una hipertrofia en los últimos años. Me pregunto si era la combinación de anabólicos más el llamado a veces fisiculturismo, que parece que el tipo, además de darse anabólicos, debería tener muchas horas de gimnasio por día. Así que no sé cómo evolucionó después, pero
Estas son las cosas que a mí me llaman la atención de este. No, ahora vamos a ir con un caso que viene un poco a colación, pero para contarles un poco la evolución. Después tuvo varios días internado, se hizo, como muestra ahí Nati, se hizo una biopsia renal porque tenía proteinuria en rango nefrótico, además, que también podría estar asociado. Nosotros planteamos lo mismo. ¿Había algún grado de inmunodepresión por los anabólicos? Los anabólicos son hormonas esteroides y en el fondo podrían tener una vía común como si fueran corticoides, actúan un poco a ese nivel, a nivel nuclear. No lo sabemos, lo discutimos con los clínicos, con los terapistas, entre todos, pero también nos llamó la atención el grado de compromiso pulmonar por un COVID en un paciente joven, ¿no? O sea, eso no era normal, digamos, no tenía un COVID leve, fue un COVID que casi lo llevó al tubo. Y fuera de eso, bueno, después lo llevamos al peso seco, empezó tratamiento además con corticoides por la proteinuria esta, los nefrólogos le quisieron poner porque la biopsia mostró eso que muestra Natalia ahí. Y después se fue de alta y ahora está en tratamiento con las drogas que podemos para su disfunción ventricular. Obviamente se le indicó cese de que se aplique todo lo que se aplicaba, no se está aplicando nada. Yo lo vi esta semana justamente y está mucho mejor, está en peso seco, está en clase 1 y bueno, veremos después repetir estudios. Todavía no le repetimos ningún eco, ninguna resonancia para ver la función ventricular. Yo quiero contar una cosa como curiosidad. En los pacientes que veo renales, hay dos ex fisicoculturistas de menos de 40 años con tanta insuficiencia renal que están en programa de trasplante renal. Este es el tercero que veo. O sea, me pareció interesante aportar. Yo creo que tiene una miocardiopatía crónica el tipo, porque la hipertrofia se encuadra en eso. Y lo que tuvo fue un cuadro de insuficiencia cardíaca fenomenal, una placa de edema de pulmón terrible y probablemente un cuadro de bajo volumen minuto. Eh, Me parece que, una pregunta, Santiago, ¿el electro después cambió un poco o no? ¿Cuánto tiempo después tenés un electro de él? Porque algunas veces, cuando están en tanta insuficiencia cardíaca y con tanto componente general y con tanta hipertrofia, en una de esas las T muchas veces empiezan a atenuarse y desaparecen. Lo que, Pero lo que llamaba mucho la atención era que decía el doctor Navarro recién de los espesores, para pensar, no sé, en una etiología tipo miocardiopatía hipertrófica o algo de eso, que era muy difuso, muy simétrico y que también el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica lo aclara, más de 15 mililitros sin una causa que lo explique. Y esto, tranquilamente, el uso de anabólicos crónicos, ahora, bueno, después Nati va a mostrar una revisión, puede explicar el aumento difuso de los espesores, además de que era muy difuso y no asimétrico. No me acuerdo el tema, ¿lo tenés vos, Nati, ahí el electro? Ya lo pongo. No me acuerdo yo cómo evolucionó después el electro. El eco lo miramos un par de veces en la internación y seguía muy parecida, no hubo cambios. ¿el hipertenso en algún momento se había registrado algo de hipertensión? No, naranja. Seguimos, si querés, Nati, con el segundo caso que también viene un poco encadenado. El segundo caso clínico es un Seten- hombre, es un poco más grande, perdón, la edad. Es un poco más grande. no, en este momento tenía 60, ahora más o menos. Dislipemia como factores de riesgo sin antecedentes cardiovasculares. Como medicación habitual, sabemos que toma atorvastatina 10 miligramos. Tenemos conocimiento también del consumo de anabólicos, se inyecta testosterona todos los días, pero el paciente no quiere ni que esté anotado en la historia clínica ni contar mucho dosis y tiempo de anabólicos ni tipo de, de medicación que toma. Desde los 17 años hace fisicoculturismo y toma. Como otros antecedentes, en 2023, al igual que el paciente previo, tuvo un absceso glúteo secundaria a la inyección de la testosterona y muy buena clase funcional, hace fisicoculturismo, compite en los mundiales, así que lo hace con un alto rendimiento desde los 17 años. En 2017 se le solicita un ecocardiograma y una ergometría en contexto de la competición de uno de los mundiales de fisicoculturismo, de control. El paciente estaba asintomático por completo, en donde tenemos un ecocardiograma con función conservada, sin valvulopatías y cavidades derechas normales, un ecocardiograma normal, y esta ergometría, no sé si alguien la quiere, Anita o Euge, las que quieran, esta es el reposo.
Bueno, pareciera ser, o sea, ahí pareciera estar, ¿es el basal ese? Este es el basal. Bien, está en un ritmo sinusal y la verdad que no sé, no veo ningún cambio isquémico o alteración ni de la conducción intraventricular ni tampoco en, está en una normal frecuencia, 100 latidos por minuto. La verdad que no veo nada en la etapa basal, digamos, que me llama la atención. Ahí pareciera estar de etapa 4, 142 latidos por minuto y parece hacer en todas las derivaciones precordiales. B1 pareciera tener supradesnivel ahí eh, y a partir de las de B2, B3, B2 como que todavía también tiene algo de supradesnivel, pero no sé si es justo un latido distinto, no, son iguales. Y después hace un infradesnivel importante, mayor, en el resto de las derivaciones precordiales. Y en las derivaciones de los miembros, no, la verdad que no, no se puede ver muy bien porque está la línea de base muy movida. Efectivamente, el electrobasal tenía ritmo sinusal y el intraesfuerzo un infra-ST mayor de B3 a B5, B4 a B5, extrasístoles ventriculares en el ejercicio que se incrementan en el posesfuerzo y durante toda la prueba se mantuvo asintomático. Así que ante estos dos estudios pedidos por control en un paciente asintomático por completo, ¿qué conducta tomarían? Sin ninguna ¿La ergometría fue descriptiva o se dijo, me parece que es isquémico? ¿Cómo se puso eso? descriptiva, Descriptiva por siempre. supuesto. Depresión del segmento ST. Sí. Tratamiento médico, le piden una segunda prueba de premio, lo estudian directo, no hacen nada. No, ¿No? Porque me llama la atención si querés busco. que continúa posesfuerzo, o sea, en la recuperación, o sea, si fuese solamente intraesfuerzo, puede tener un carácter más benigno, en el posesfuerzo no. Hay una disfunción vagal. En cuenta el contexto del señor, que debe ser un individuo que hace esfuerzos desmesurados y imagino cómo será, ¿no? Que también testosterona a los 70 y pico, a los 60 años, ¿viste? Es medio todo muy fuera de contexto, ¿no? Ya sabemos que encima la testosterona produce algunas cosas secundarias que van más allá digamos, de alteraciones endócrinas. Bueno, ya lo hablamos eso, pero yo no me quedaría, o sea, yo le metería haría un diagnóstico anatómico, en lo posible no invasivo. El ST me parece muy característico de la isquemia y el tipo tiene más riesgo, es lipidémico, tiene 60 años y además es un tipo sometido a de golpe levantan una pesa de 300 kilos, ¿viste? Y un tipo con coronariopatía explota con eso. Así que yo le metería una angiotomo. Yo creo que estos tipos tienen un perfil psicológico que no voy a juzgar, que le tenés que aclarar las cosas, porque estos tipos van a seguir haciendo gimnasia y tomando anabólicos y qué sé yo. Yo le hago, basta el romance, le haría una cine coronario y aclararía la cosa. Euge, esta es la recuperación. Bien. Efectivamente, se hizo una angiotomografía coronaria que informa un score de calcio de casi 1984, un tronco con una estenosis moderada, TA significativa en su origen y moderada en tercio medio, circunfleja moderada en su origen y coronaria derecha significativa en tercio medio. Entonces, volvemos a preguntar, un paciente asintomático con una ergometría con un infra mayor de B4 a B6 y la angiocoronaria con una DA significativa y una derecha también significativa en tercio medio. En este punto, tratamiento médico, lo estudio. Y acá la conducta me parece todavía más clara que antes. Yo creo que es una coronariografía. Hay una sospecha de lesión moderada de tronco. Y eso es una lesión digamos, de muy mal pronóstico. O sea, hay que estudiarlo. Después se ve
con la coronariografía cuál es la verdadera magnitud de las lesiones y si es una lesión de tronco, bueno, estará sintomático, pero tiene una prueba isquémica con una lesión de tronco. O sea que queda un solo camino. Bien, se le hace el cateterismo que informa una ADA con estenosis moderada proximal, circunfleja sin lesiones y efectivamente sí, la coronaria derecha era severa en tercio medio. Se continuó con la angioplastia del tercio medio de la derecha y se le hizo un SPED control. eh, ah, Llegó a 15 METs, casi 16, y sin evidencia de isquemia. El paciente continúa seguimiento por consultorio y en una de las consultas cuenta que tuvo un episodio de dolor típico unos días previos, se le interpreta como angina inestable y nuevamente se lo estudia. Si querés, Fer, mostrar la coro. Bien, este es el segundo estudio. Esta es la coronaria izquierda. Si nos detenemos, o sea, él tiene una lesión severa en circunfleja, que ya creo que la tenía previamente. Este es el tronco, que está afinado respecto a lo que es, lo que es el ósteo y lo proximal del tronco. Ahí lo vemos de vuelta, está afinado el tronco, esto es descendente anterior, este es un gran ramo septal, como una variedad anatómica, pero lo que es ostial de descendente anterior también está afinado, y no sé si se llega a ver, pero antes de la inyección de contraste, todo esto es el piso del tronco, el piso de la descendente anterior, que está severamente calcificado. Un poco más de lo mismo. No, y esta es la derecha, el estente está acá, y tenía una lesión severa proximal al estente. Así que lo que se hizo fue un FFAR, bueno, no sé si estaba puesto después en la presentación, se hizo un FFAR sumando todas las lesiones de tronco y descendente anterior, que dio no significativo. Así que la circunfleja sí es severa. Sí, digamos. La circunfleja, ¿dónde está? Es acá, digamos. Si bien es severa, pero es casi terminal, donde da estos dos ramitos de póstero de este ramo aurículo-ventricular. Y lo que es, y después, además de eso, tenía esta lesión severa en la coronaria derecha, que sí es bien proximal y es una derecha dominante. Así que en este procedimiento, como el FFAR dio negativo, hicieron todo el pullback. Acá no está puesto, digamos, en ese momento se paró, se discutió, no sé si está puesto, y al otro día se hizo angioplastia a la derecha. O sea, se interpretó que como lo nuevo era la derecha y había estado asintomático con un SPECT sin isquemia, lo nuevo era la derecha y se angioplastió la derecha. En el cateterismo no invasivo se había hablado de una lesión moderada de tronco y en el primer cateterismo real, digamos, no se volvió a hablar del tronco. Ahora aparece la lesión del tronco. ¿Vos viste el primer cateterismo? Claro. Porque llama la atención, ¿no? Que en no invasiva lo habían visto, después no se vio y ahora parece Está bien. bastante severo. Sí, a ver, yo no vi el estudio de 2017, pero ya por eso marcaba, pues tiene mucho calcio, todo lo que es el piso del tronco, entonces yo no sé si es que en el cateterismo no se vio o en la tomografía se sobredimensionó todo ese remodelado que da toda la calcificación del tronco. Continuamos viéndolo por consultorio y vuelve en 2024 relatando un dolor precordial bastante típico, una semana previa a la consulta, haciendo ejercicio en el pico de esfuerzo de 10 minutos de duración y posterior a eso todos los días continuó haciendo ejercicio intenso y no repitió dolor.
¿Qué conducta tomarían en este punto con los antecedentes ya dos estén en la coronaria derecha? Dolor típico y continúa haciendo ejercicio intenso y sin dolor, sin repetir dolor. Eso me lo perdí. La segunda vez que lo estudian, ¿qué le hicieron? La derecha. Y Próximo. el tronco, y no dio. Y bueno, yo creo que hay que estudiarlo de vuelta, de cajón. Tenía una lesión de tronco ahí. Bien. Se le hizo un SPECT por permanecer asintomático durante una semana haciendo ejercicio intenso. Estas son las imágenes del SPECT, que muestra un estudio compatible con isquemia en el segmento apical estricto, ápico anterior, inferoapical e inferomedial. Y con este resultado sí se solicita nuevamente el cateterismo. Y ahí, perdón, Nati, te interrumpo. Sí. Ahí, yo lo conocí ahí unos meses antes de esto. Toda la historia previa había sido tratado por otro colega, pero es lo que decía el doctor Kraus, muy particular. De hecho, no, nunca quiso tomar estatinas, seguía tomando los anabólicos. En este momento ahora tiene 79 años, sigue compitiendo. O sea que del dolor que contó, la verdad que no era un dolor, era un dolor de angina. Yo lo hablé con él antes de pedirle el SPEC. Digo, mira, me parece que hay que hacer un cateterismo por cómo estaba tu cateterismo hace 2 años y no quiso saber nada. Digo, bueno, hagamos un spec para ver si vemos algo grande y vamos al cateterismo más confiados. La verdad que el spec, viéndolo, y yo revisé después también ahí en lo que vos mostraste, Nati, no es un spec contundentemente isquémico, digamos, parece la cara inferior a algo, lo apical podría ser, no es un spec muy feo, digamos, y tampoco tuvo dolor en el spec, pero después de eso, con isquemia en el spec, bueno, logramos convencerlo de ir a un nuevo cateterismo. En el medio, bueno, tenía un torneo, o sea que se fue al torneo, después volvió y se hizo el cateterismo que vamos a transferir ahora. No solo que fue al torneo, sino que ganó el Olimpia. Este es el estudio. El tronco que antes era moderado, ahora es severo. La circunfleja, la lesión es acá se ve inclusive menos que el anterior. Acá el tronco definitivamente, o sea, es no solo que es el tronco, sino que todo el ostium de la descendente anterior también está afinado. Tiene placa acá, no sé si acá se llega a ver bien, también, digamos, todo el recorrido acá, lo que es el tronco, una gran placa cálcica, lo proximal de descendente anterior también, mucho calcio, fíjense cómo se mueve antes de la inyección del contraste. Esta es la que más nos asustaba, prácticamente está colgado el tronco. Tiene este ramo septal, que de vuelta es una variedad anatómica, pero el tronco severo. La circunfleja es la placa esta, pero es un ramo finito. Inclusive comparando este con el anterior, acá aparece menos. Y la derecha, nada, acá está el segundo stent, el primer stent. La derecha la verdad que bastante bien, irregularidades, pero nada significativa y una derecha grande. No, el ostial de hecho creo que me parece, acá lo abrí bien. Es curva más la suma de este ramo, pero no parece significativo. Justo, tapa. O sea, ahí cuando está bien abierto tiene placa seguro, pero es más curva que otra cosa. No sé si... Nada, ahí obviamente paré y hablé con Santi de vuelta. Bien. En este punto tenemos a un paciente de 76 años con la lesión significativa del tronco que vimos y sabemos que continúa con el fisicoculturismo de alto rendimiento. La pregunta es CRM versus angioplastia de tronco. Me imagino la personalidad del tipo. Quiere morirse, pero no lo dejamos. No sé. Yo se me ocurre, por lo que me imagino del paciente, que le habrá de cirugía y chao, no lo viste más. Así que por ahí
capaz que lo pueden convencer para hacerlo en angioplastia de tronco, porque evidentemente es un bicho especial. Ya Tronco ADA. Sí, nosotros lo hablamos con Fer, lo hablamos con él, le explicamos los riesgos. Obviamente, la cirugía fue por él totalmente descartada. Dijo: yo si no compito me muero, prefiero morirme compitiendo. Le explicamos los riesgos y bueno, no necesita ningún apto. Ahora sí. en el medio de... No, vimos la factibilidad también de esa angioplastía, porque bueno, una angioplastía compleja. Sí, sí, seguro. Compleja, lo discutimos con Fer, las posibilidades de éxito eran aceptables, digamos, al menos aceptables. Y bueno, avanzamos con la geoplastia de tronco, con todo esto, obviamente, explicándole los riesgos y explicándole las posibilidades, ¿no? Gracias. No, mientras vamos cargando las imágenes, digamos, nosotros lo que dijo Santi es tal cual, lo discutimos con él y se le explicó que además el tratamiento nuestro iba a ser un tratamiento incompleto. O sea, la idea, acá no me acuerdo si está, este buen hombre maneja entre 1,7 y 2,2 de creatinina. Entonces, la idea era, lo que le planteamos nosotros es hacer tronco descendente anterior, la circunfleja no tocarla, a menos que se comprometiera en medio de la angioplastia, pero hacerlo una cosa sencilla, devolverle flujo al mayor territorio y salir. Así que sabiendo eso, nada, él dijo, tal cual, si no compito me muero, prefiero la angioplastia y fuimos a eso, o sea, hacer angioplastia de tronco a descendente anterior. Lo que sí, justamente también por toda la parte, toda la calcificación, se planeó de entrada con Rotablator. La idea era no tener que pelear innecesariamente. Así que nada, esa es la oliva del Rotablator. Que se hizo, digamos, se pasó desde el ostium del tronco hacia todo lo proximal de descendente anterior. Una oliva de 1,5 milímetros, cosa de deshostilizar bien y saber que después iba a responder bien tanto los balones como los stents. Así que nada, después la verdad que el resto, por suerte, bastante más ágil, lo toleró bien, no se comprometió la circunfleja, no se comprometió esa gran septal. Pusimos dos stents largos, completamos con un stent corto cubriendo desde el ostium hacia descendente anterior sin comprometer la circunfleja. Acá distal al último stent nos pareció que había habido algo de shifting de placa, o sea, no nos parecía que sea, ¿cómo se llama?, que esté rectificado, así que también terminamos colocando un stent cortito. Ay, no sé si esta ya es la última, pero bueno. Eso es tronco a circunfleja. La circunfleja no se comprometió, quedó un poquito pinzado el ostium, así que eso lo recruzamos, abrimos un balón como para devolverle flujo. Eso es para optimizar el tronco. No, la verdad que quedó, quedó como nuevo, obviamente. El tratamiento es incompleto, pero con esto, o sea, comparado con lamentablemente no tengo la posibilidad de comparar, pero digamos, acá estaba la lesión, todos los TIALs, recuperamos toda una arteria grande hasta tercio medio de la descendente anterior. Esta revisión habla un poco del consumo, del abuso de anabólicos y sus efectos cardiovasculares. Hablando un poco de anabólicos, tenemos obviamente los endógenos que ya conocemos, la testosterona y todos los derivados sintéticos, que obviamente algunos tienen aplicación clínica, como el hipogonadismo, la anemia, el cáncer, la endometriosis, y debido a los beneficios conocidos de la testosterona en términos de aumentar tanto la masa muscular como mejorar la masa ósea y mejorar la función sexual, son utilizados tanto por atletas profesionales como por adultos jóvenes eh, con estos fines. Y últimamente aumentó bastante la prevalencia en atletas no profesionales.
se utiliza mucho en el levantamiento de pesa, el fisicoculturismo, las artes marciales para mejorar justamente el rendimiento. Para diferenciar el abuso del tratamiento con reemplazo con testosterona, está este estudio, que es el estudio Travers, que es randomizado, doble ciego, de no inferioridad, en donde se evaluaron hombres de 45 a 80 años que tenían o enfermedad cardiovascular ya establecida, preexistente, o un riesgo cardiovascular muy elevado, e hipogonadismo con la necesidad de recibir testosterona. Y se evaluaron outcomes, un compuesto de muerte cardiovascular, IAM no fatal y ACV no fatal, y los siguieron por 22 meses y se demostró que, o el estudio vio que la terapia de reemplazo de testosterona no fue inferior al placebo con respecto a la aparición de eventos cardíacos adversos, como vemos en los gráficos. Esto nos pareció importante resaltarlo para diferenciar bien la utilización con dosis terapéuticas versus el consumo o el abuso, que es de lo que estamos hablando con estos pacientes. Un breve repaso: sabemos que la testosterona es una hormona masculina que se produce en los testículos, circula predominantemente en sangre unida a proteína y hay muy poco porcentaje, un 1-2% en su forma libre, y que es tanto anabólica porque promueve la síntesis de moléculas, como androgénica por los efectos masculinizantes que tiene. Y muchos de los sintéticos, como los que tomaban nuestros dos pacientes, se crearon justamente modificando la estructura de la testosterona y reduciendo el efecto androgénico y aumentando el anabólico. La prevalencia es mayor al 1% de los pacientes, de personas que abusan de la utilización de esta medicación, y ha crecido mucho en los últimos 40 años. Antes se restringía en atletas profesionales y ahora se extendió a población general por fines estéticos. En cuanto a la fisiopatología, acá está un poco resumida, pero me parece más lindo este gráfico, que lo vamos desglosando juntos. La miocardiopatía que genera el abuso de este tipo de medicación está dada tanto por injuria miocárdica como por hipertrofia a predominio del ventrículo izquierdo, pero también hay afectación del ventrículo derecho. Y esto ejemplifica más nuestro segundo paciente, el último que hablamos, a la injuria miocárdica. La injuria miocárdica se da tanto por aterosclerosis, como por vasoespasmo, como por trombosis. Es un efecto multifactorial o causa multifactorial. En cuanto a la aterosclerosis, esta predomina justamente porque altera las concentraciones de lípidos, aumenta mucho el LDL, disminuye el HDL. Esto genera inflamación y es un círculo vicioso entre inflamación y aterosclerosis. También hay un componente de vasoespasmo. Sabemos que, o está probado que la testosterona en dosis normales es vasodilatadora, pero en dosis aumentadas o supramáximas genera vasoconstricción, y además estimula otros factores que generan vasoconstricción, como la norepinefrina, los tromboxanos. Disminuye también la circulación de óxido nítrico. Y en cuanto a la trombosis, hay agregación plaquetaria, altera la cascada de coagulación y aumenta con estos el tromboxano. Y también modifica la estructura del vaso, disminuyendo la elastina y aumentando el colágeno. Eso por parte de la injuria miocárdica. Y en parte las causas de la hipertrofia están dados tanto porque aumentan los receptores de andrógenos directos, o sea, aumenta directamente en el miocardio la cantidad de receptores y estimula directamente el miocardio, y además altera y aumenta el sistema renina, aumentando la angiotensina tipo 1, generando hipertensión, estrés oxidativo, y eso genera la hipertrofia, la fibrosis y la hipertrofia de los miocitos. Este es más nuestro primer paciente. Este estudio es un estudio interesante, lo digo muy rápido, un resumen, porque es más largo que esto que escribí, pero toman a pacientes mayores de 18 años que tenían ya la intención de comenzar con el abuso de esta sustancia, y le hacen un ecocardiograma en el tiempo 0, en el tiempo 1 creo que era un año de haber consumido anabólicos, y en el tiempo 2 luego de dejarlos, al año de dejarlos, y lo que se vio es que
comienzan con una función ventricular normal y que en los pacientes que tuvieron el abuso de la sustancia disminuyó la función ventricular y hubo hipertrofia y que luego de interrumpir el tratamiento esto mejoró parcialmente, pero mejoró. Este es un algoritmo que muestra la revisión que encontramos, que para sospechar, en general los pacientes no cuentan o disminuyen mucho el consumo al relato. Siempre es bueno hacer un laboratorio testeando las hormonas, que como bloquea todo el eje están muy bajas, y un examen físico en donde tiene que haber como examen complementario sí o sí un eco para descartar la miocardiopatía. Bueno, obviamente eco y electro. Ahora, la gran pregunta es si es reversible esta miocardiopatía inducida cuando suspenden el abuso. Depende mucho de los factores del paciente, del tipo, de la potencia y de la duración del consumo, como del sistema afectado. Por ejemplo, el eje hipotálamo hipoficiario recupera fácilmente. En cambio, cuando hay afectación cardíaca, hay estudios encontrados. El Harlem, que es el que mostré recién, muestra reversibilidad, mientras muchos otros no. Así que entiendo que necesitamos más investigaciones para ver si la reversibilidad es posible y cuál es el mecanismo que hace que algunos estudios den y otros no. Y como conclusión, tener en cuenta que aunque no lo veamos tan frecuente, es mucho más frecuente de lo que pensamos, que el uso de estas sustancias no se limita solamente a atletas competitivos y que hay que buscarlo en pacientes jóvenes que lo utilizan por fines estéticos, que los principales desafíos en este tipo de pacientes es que pocos usuarios buscan la asistencia médica y el asesoramiento de cómo tomarlos o qué les puede generar. Y bueno, nada, en nuestra parte tenemos desconocimiento para diagnosticar y abordar la problemática. Eso es todo. No sé si hay algún comentario. Pareció interesante porque bueno, estos son dos casos extremos, ¿no? O sea, más de 40 años de consumo, una disfunción muy importante, pero lo que mostraba Nati ahí por ahí es importante, por ahí. Esto también hay todo un mundo de esto en los gimnasios donde lo consiguen en forma ilegal, digamos, esto generalmente no está blanqueado el consumo de esto, entonces por ahí está bueno siempre interrogarlo, pacientes que uno tiene la sospecha, ¿no? Y la posibilidad de reversibilidad que vos mostrabas, Nati, creo que tiene que ver mucho también, no sé si querés mostrar el último eje de fisiopatología de esto, acá, donde la potenciación del sistema RAS, con 40 años de evolución, en ese ventrículo que veíamos recién, con casi 20 milímetros de hipertrofia, con un riñón muy deteriorado, las posibilidades terapéuticas de la insuficiencia cardíaca que tenemos también, pues quedó con... ahora recién está pudiendo una dosis baja de los sartán, metabloqueantes y no mucho más, un clean menor a 30 mantiene todavía. Yo la verdad que en ese paciente no aspiro, no creo que vaya a tener demasiado mejoría, me parece. No, claro, la otra posibilidad es que no tenga nada que ver. Porque siendo una enfermedad tan prevalente, la enfermedad coronaria y vascular, y hemos visto pacientes que tienen este tipo de patología, progresión muy rápida, y en el contexto de no estar tomando estatina, también podría haber sido eso. Simplemente, y no estar totalmente asociado. Uno tiene tendencia a asociarlo, está bien, pero es especulativo. Realmente las dos cosas coexisten, ¿no? O sea, estas drogas tienen descripto daño por todos los mecanismos que mostró Nati, coronario y vascular, y además mantiene, creo que 140, 150 LDL, un paciente coronario que no quiere tomar estatinas y obviamente va a progresar por ese... Hay muchos pacientes que no toman anabólico y tienen esto. Sí, tal cual.